Buenos días, chicos. Esta mañana les voy a dar la clase que corresponde el día de hoy en neoplasias. Eh, en esta imagen se muestra un tipo de neoplasia benigna que se llaman los leiomiomas, los cuales se encuentran en el cuerpo del útero. Vamos a observar, este es la imagen de un leiomioma que está dentro del cuerpo uterino, y esto que se continúa es el cérvix uterino. Entonces, la idea era hacer la práctica de definir o determinar qué sitio anatómico era este tipo de tumor. En esta imagen igual podemos observar estas dos imágenes en las cuales esta es una imagen de un leiomioma que habíamos visto en la diapositiva anterior. Es un leiomioma, es un tumor benigno de músculo liso dentro del cuerpo uterino, y tenemos otro de menor tamaño que también se encuentra en el cuerpo uterino, y se le continúa la parte del del cérvix uterino, que está hacia la parte más externa, y este tumor corresponde a un tumor de cuerpo uterino también. Es igual un útero, igual que este, pero aquí observamos que ha perdido su anatomía, en la cual vemos un tumor más rojizo, más con necrosis, coágulos. Lo podemos observar aquí, que ocupa toda la cavidad del útero. Entonces, en este caso es un tumor benigno y este caso es un tumor maligno. Entonces, hablando de las neoplasias, vamos a hablar el día de hoy lo que es las definiciones, nomenclatura, la biología del crecimiento tumoral y las características de una neoplasia benigna y una neoplasia maligna. Para iniciar, ¿verdad? Vamos a definir lo que es neoplasia. Se define como una masa anormal que crece en un tejido. El crecimiento va a exceder el resto de los tejidos y no hay una coordinación entre ellos. Se define, ¿verdad?, lo que es neoplasia como un tumor, neoplasia, oncología, vamos a ver, ¿verdad? Y al final lo que es cáncer. Entonces, en las clasificaciones tenemos que las neoplasias están basadas en su aspecto morfológico. Pueden ser sólidas, quísticos, sólido-quísticos, de acuerdo a su histología o su origen. Pueden ser epiteliales o pueden ser mesenquimales, y según su comportamiento son benignas y malignas. En su nomenclatura es la forma como se deben nombrar, y esto va a depender de muchos criterios, como es el número de células que lo componen, si son benignos o malignos, y el tipo de células, si son inmaduras o son maduras, y si vamos a encontrar otro tipo de tejido entre ellas. En su nomenclatura, según el tipo de célula que los compone, entonces las neoplasias pueden estar compuestas por un solo tipo de célula, entonces pueden ser mesenquimales o epiteliales. Cuando nos referimos a mesenquimales o epiteliales nos referimos al epitelio que está recubriendo algún órgano o tejido, y los mesenquimales es el tejido de sostén que sostiene o donde están cimentadas las otras estructuras vasculares o epiteliales. Las neoplasias, que son compuestas de más de un tipo de células neoplásicas, usualmente se denominan, ¿verdad?, tumores mixtos, que se lo podemos encontrar en mama, en glándulas salivales y en el riñón. Los tumores que están compuestos por más de un tipo de células neoplásicas, que se derivan más de una capa de células germinales, se llaman osteratomas. Entre ellos vamos a verlos que pueden ser maduros y pueden ser inmaduros. Entonces, en este caso observamos un tumor benigno de la tiroides que se llama un adenoma tiroideo. Entonces va a estar formado por muchos folículos. Estas estructuras redondeadas se llaman folículos tiroideos, los cuales están recubiertos por células foliculares, que son las típicas, ¿verdad?, del tejido tiroideo, y la parte en su interior, el material eosinófilo, que lo vemos más rosado, que es el coloide. Es un tumor benigno. En este caso vemos un tumor benigno de músculo liso, que era el que miramos en la imagen al iniciar la diapositiva, en la imagen de un leiomioma. El leiomioma es un tumor benigno de músculo liso. Por lo general observamos las células
fusiformes o fasciculares que son de forma alargadas, van una entre otra entrelazadas entre sí. En este caso observamos un tumor mixto de la mama. En este caso estamos hablando de un fibroadenoma. Entonces el tumor mixto de la mama, el fibroadenoma está compuesto por células epiteliales que son ductos o glándulas y el estroma. Como les decía, el estroma o el mesénquima o el tejido mesenquimal es el tejido de base donde están inmersos lo que son los ductos o las glándulas, que son estas. Estas glándulas se encuentran inmersas en el estroma. Entonces, por lo tanto, es un tumor mixto. Vemos el componente epitelial y el componente mesenquimal que están formando este tumor. Este es un tumor benigno también. En el caso del tumor mixto, ¿verdad? Tenemos el teratoma de ovario. Entonces, en este caso son tumores benignos. Este es un tumor benigno en el cual tiene un componente sólido. Vemos aquí esta parte más sólida y esta parte quística, que es lo que constituye la parte. ¿Está grabando o está en línea? Está grabando. Sí, sí, por eso estoy grabando la clase. Sí. Sí, sí, estoy grabando. Sí. Bueno. Entonces, en este caso hablábamos, ¿verdad?, que es un tumor mixto de ovario. Está constituido la estructura de él, macroscópicamente es un tumor mixto. Tenemos componente quístico, que lo constituye esta parte en forma de cavidad, y la parte sólida, que está constituido por piel, y los otros anexos que vamos a encontrar aquí. En esta parte acá es sólida. Entonces, por lo tanto, esta parte del tejido sebáceo y pelo lo encontramos en esta parte de acá. Está ocupando esta parte quística. Entonces, por lo tanto, es un tumor mixto en el cual vamos a encontrar muchas estructuras. Vamos a encontrar estructuras en su histología de las 3 capas germinales. Entonces, entre ellas encontramos pelo, la glándula sebácea, glándulas sudoríparas, parte de piel que está constituido por el epitelio escamoso, lo vamos a ver en su histología posteriormente, y básicamente ocupa todo lo que es la estructura del ovario. Entonces, como les decía, es un tumor mixto en el cual pues, vamos a encontrar todas las estructuras. Tenemos lo que constituye la piel, que es el epitelio escamoso, esta parte de acá. Va a tener también glándulas sebáceas. Esta estructura alargada es un folículo piloso, que es lo que encontramos del corte del tumor que miramos anteriormente. Es el mismo, nada más que en este caso, en el anterior miramos el macroscópico, cómo se recibe la pieza y su estructura macroscópica. En este caso es su histología. Entonces, en su histología son todos los tejidos que vamos a encontrar en ese tumor. Entonces, podemos observar que hay epitelio respiratorio. Esta parte acá son células cúbicas cilíndricas ciliadas, tienen su cilio en esta parte de acá. Entonces, es un epitelio respiratorio. Esta parte es tejido adiposo. Vamos a encontrar glándulas y también encontramos cartílago, que el cartílago es tejido mesenquimal. Entonces, igual vamos a encontrar de todas las estructuras del cuerpo, podemos encontrarlo en este teratoma, que es un tumor mixto y tiene todas las capas. De las 3 capas germinales vamos a encontrar tejido. En su nomenclatura, ¿verdad? Continuando con los tumores benignos, se clasifican, ¿verdad? Y se le añade el sufijo oma al nombre de cada uno de los tumores según la célula de donde proceden. Por ejemplo, tenemos dentro de los tumores mesenquimales, el tejido mesenquimal está compuesto por fibroblastos. Entonces, a las células fibroblásticas le agregamos el sufijo oma, entonces fibroma. Es un tumor benigno mesenquimal. El lipoma, que es la grasa, ¿verdad? Es un tumor de grasa benigno. De los lipoblastos, le agregamos el sufijo oma, es un lipoma. Del cartílago, el cartílago es el condroide. Entonces le agregamos el sufijo oma,
Al condroides es un condroma. Del hueso es el tejido óseo. Tejido óseo lo agregamos igual el sufijo oma, es un osteoma. El leiomioma son las células, los leiomioblastos, entonces los leiomiomas es un leiomioma, le agregamos el sufijo. Hemangiomas son los tumores benignos de vasos sanguíneos. En hemangioma, el rhabdomioma son los rhabdomioblastos, son las células que forman el músculo estriado, entonces en este caso es un rhabdomioma, son tumores benignos. En el caso de los epiteliales de las glándulas, si es de glándula, un tumor benigno de glándulas, le agregamos el sufijo oma, un adenoma. Pues adenoma de tiroides, adenoma de hipófisis, adenoma en la mama, etcétera. Los papilomas, igual, como son estructuras papilares, se le agrega el sufijo oma, son papiloma. Igual los cistoadenomas, que los podemos encontrar en ovario, también son benignos. Y los pólipos, que ya también son tumores benignos de origen epitelial. En el caso de los tumores malignos, se le agrega el sufijo sarcoma. Entonces, hablando del origen de los fibroblastos, le agregamos el sufijo sarcoma, es un fibrosarcoma, son tumores malignos. En el caso de tejido adiposo, los lipoblastos, le agregamos el sufijo sarcoma y es un liposarcoma. Y así sucesivamente en los leiomiosarcomas y los rhabdomiosarcomas, son tumores malignos mesenquimales. En el caso de los epiteliales, le agregamos el sufijo carcinomas. En este caso, sería un carcinoma de células escamosas, adenocarcinomas, son origen del epitelio escamoso. Entonces, carcinoma de células escamosas. Y en los adenocarcinomas, que pueden ser de cualquier tipo de epitelio, pueden ser glandular a nivel de las células renales, a nivel de las células de la mama, de los ductos, a nivel del tejido hepático, a nivel gastrointestinal, también tenemos los adenocarcinomas, igual dependiendo de su lugar de origen. En este cuadro podemos observar la nomenclatura de cada uno de los tumores, como les mencionaba anteriormente, la parte de los tumores benignos, agregándoles el sufijo, y en el caso de los tumores malignos, agregándole a cada uno de ellos también el sufijo. Entonces, cuando hablamos de los tumores mixtos que les mencionaba, tenemos el de glándulas salivales y otro, ¿verdad?, en la parte maligna, igual tanto glándulas salivales como a nivel renal. Entonces, cuando tienen más de un tipo de células, decíamos que eran los tumores mixtos, que pueden ser, los teratomas son los más frecuentes en la parte benigna, y en la parte maligna pues tenemos el teratoma inmaduro y otros componentes malignos. Este cuadro es importante que se lo estudien o manejen para que conozcan básicamente la nomenclatura de los principales tumores. Continuando con su nomenclatura en los tumores mixtos, hablábamos, ¿verdad?, que los fibroadenomas en la mama, que tenían componentes fibro del componente estromal, que son los fibroblastos, y la parte de adenoma, que son el componente glandular. Entonces, es un tumor compuesto por estroma y epitelio. Y el adenoma pleomórfico, que lo podemos observar en las glándulas salivales, que igual es característica. Y los teratomas los encontramos en ovarios, en testículos y a nivel extragonadal. En este caso, pues tenemos una imagen en la cual se explica, ¿verdad?, lo correcto y lo no correcto, lo que no es correcto. Porque en este caso, en el caso del melanoma, miramos que tiene su sufijo oma, que es de los benignos. Sin embargo, se supone que lo correcto debería ser, ¿verdad?, melanocarcinoma, porque es un tumor epitelial de la piel. Sin embargo, en este caso hay unas excepciones, ¿verdad?, como en este caso, que el melanoma es un tumor maligno y lleva el sufijo oma. Igualmente, el seminoma, en el caso, es un tumor de células germinales testicular y debería de llamársele, porque como es epitelial, debería llamarse carcinoma testicular. Sin embargo, según su origen, él se llama seminoma, es el tumor de células germinales en testículos. Igualmente los linfomas son tumores malignos de ganglios linfáticos, se debería llamar, ¿verdad?, porque considera un sarcoma linfoma sarcoma. Sin embargo, lleva el sufijo oma de un tumor benigno, pero es un tumor maligno. Igualmente tenemos los mesoteliomas también, según el sufijo debería ser benigno, pero ellos en sí son malignos.
Entonces esto debería ser lo correcto, sin embargo, este es el nombre que se usa en estos tumores. Entonces tenemos en este caso las células, ¿verdad? Los tumores que están formados por células inmaduras, que se les anexa el sufijo blastomas. Entonces son células inmaduras. En el caso del retinoblastoma, que es un tumor en los ojos, ¿verdad? En los niños, el neuroblastoma, un tumor de células primitivas. El nefroblastoma también es un tumor de origen de las células renales. El hepatoblastoma, que también es un tumor de células hepáticas, ¿verdad? A nivel del hígado, son tumores de células germinales, son células inmaduras y por lo tanto se les agrega el sufijo blastoma. En el caso, ¿verdad?, de la nomenclatura, según sus epónimos, tenemos otras enfermedades como son las enfermedades de Hodgkin, que son tumores de ganglios linfáticos, sarcoma de Ewing, que también son tumores en hueso, que puede ser general, puede ser sistémico o generalizado. Los tumores de Wilms, que son tumores también a nivel del riñón, el sarcoma de Kaposi, que eso lo encontramos, ¿verdad? Frecuentemente son tumores en los pacientes que podemos encontrar, pacientes VIH positivos, podemos encontrar estos tipos de tumores que son bastante frecuentes. Y los linfomas de Burkitt también, según su origen, tiene el nombre, ¿verdad?, de Burkitt, según su investigador, y es un linfoma, es un tumor de ganglios linfáticos también. Entre otros tenemos los coristomas, que son restos de tejido ectópico, de tejido normal, por ejemplo un tejido mamario ectópico, podemos encontrarlos a nivel de la axila, a nivel de la región inguinal, de la pared abdominal, etc. Es tejido mamario que ha migrado y puede depositarse en cualquier parte del cuerpo, siguiendo, ¿verdad?, la línea axilar anterior. Los amartomas, que son masas de células maduras especializadas, están desorganizadas y según su diferenciación durante el desarrollo, ¿verdad?, se le llaman amartomas. Podemos encontrar en mama, a nivel pulmonar y en otros sitios. En las características de las neoplasias benignas y malignas, que esto es muy importante, hay que tener muy en cuenta, ¿verdad?, estos criterios como lo es la diferenciación o anaplasia, la tasa de crecimiento, la invasión local y las metástasis. En la diferenciación se define diferenciación al grado de semejanza o parecido del tejido de la célula neoplásica. Por ejemplo, en el carcinoma escamoso se va a diferenciar según qué tanto él se parezca a las células de origen, que son las células escamosas, sus células de origen. Entonces, si se parecen mucho, son bien diferenciados, son tumores carcinoma escamoso bien diferenciados, si se parecen mucho al epitelio escamoso. Si tiene un parecido intermedio, es moderadamente diferenciado, y si se parece, casi no se parece al epitelio escamoso, es pobremente diferenciado. Entonces, mientras más parecidos sean las células, así se le va a dar su diferenciación. Como les decía, pueden ser bien diferenciados si se parece mucho, moderadamente diferenciados o pobremente diferenciados o indiferenciados, que ya sería la categoría de peor o poco diferenciado. En cuanto a la anaplasia, se caracteriza, ¿verdad?, por la pérdida de la diferenciación. Entonces, esta va a estar caracterizado, que es muy importante tener en cuenta las características de la anaplasia. Tenemos el pleomorfismo celular, la hipercromasia nuclear, la relación núcleo-citoplasma. Hablamos qué tan grande sea el núcleo en relación al citoplasma. Los nucleolos son las estructuras que vamos a ver dentro del núcleo. Qué tan grande sea, de eso también va a depender el grado de anaplasia. La presencia de mitosis anormales o atípicas, células tumorales gigantes y la pérdida de la polaridad. Entonces tenemos este ejemplo, tenemos epitelio escamoso normal, en este caso vemos más claras las células, en panorámica podemos observar las células más claras, sin embargo aquí hay anaplasia. ¿Por qué? Porque las células están desdiferenciadas, han cambiado su forma en relación al epitelio normal. Podemos observar que esta es una lesión que está confinada o limitada solo al epitelio. El epitelio termina hasta acá, esta parte de acá termina el epitelio, entonces es una lesión que está confinada al epitelio.
Por debajo de esto tenemos que es el tejido de sostén o el estroma, que es en la parte inferior. Entonces tenemos aquí, este es el epitelio normal, lo vemos más claro. En esta parte de acá podemos observar el epitelio neoplásico, en el cual pues vemos que las células han cambiado su forma, son más grandes, hay un desorden entre ellas, entre una y otra hay un desorden. Podemos ver en este caso aquí una mitosis, observar como aquí tenemos dos mitosis que son las que vamos a observar. Dentro de ella, ¿verdad? Tenemos otros tipos de mitosis, son mitosis anormales que podemos encontrar en este tipo de neoplasia. Vemos estas células gigantes que son atípicas también, y las mitosis que son las que predominan en este tipo de neoplasia. Otras mitosis anormales podemos observar como ejemplo esta. Hay un criterio, ¿verdad? Un rango de anaplasia mayor en este caso, que vemos otras mitosis. Entonces vemos que las células entre sí, una entre otras, ha cambiado. La hipercromasia, que es el aumento del color en la cromatina nuclear, las mitosis y el desorden. En este caso podemos observar células tumorales gigantes, son células malignas. Le llamamos células gigantes porque tienen más de un núcleo. Vemos que este es el citoplasma, lo más eosinófilo. Estas son los núcleos, ¿verdad? Vemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 núcleos. Entonces esta es una célula gigante porque tiene más de un núcleo. Entonces vemos células gigantes tumorales. Son atípicas porque la cromatina es más gruesa, más grumosa, más negra, y esta tiene unos pequeños nucleolos. Entonces decíamos, ¿verdad?, que estas son las células atípicas. Este es su citoplasma, este es el núcleo. Entonces podemos observar entre ellas que tienen nucleolo. Acá en el centro podemos ver un nucleolo, otras células gigantes con nucleolos en el centro. Y entonces hay un gran pleomorfismo nuclear en este caso. Vemos unas células gigantescas, enormes, en las cuales pues todo nos indica que es un tumor maligno. En esta imagen podemos observar, ¿verdad?, un epitelio atípico. Este es el caso de un carcinoma in situ, por lo general es en cervicuterino. Entonces el carcinoma in situ se define como un tumor que está limitado al epitelio. Este es el epitelio escamoso, todo el grosor del epitelio escamoso, todo. Aquí lo limita una membrana basal. La membrana basal, ven la parte inferior donde termina el epitelio, antes de continuar, ¿verdad?, con el estroma, es el epitelio. Todo esto es el epitelio. Entonces podemos observar que este epitelio está atípico. Entonces cuando hay una neoplasia confinada solo al epitelio, se le llama carcinoma in situ porque no ha atravesado la membrana basal. Cuando este tumor o esta célula neoplásica atraviesa la membrana basal, ya sería invasor, ya está infiltrando el estroma y las estructuras que encontramos aquí en el estroma, que son vasos sanguíneos, etcétera. Entonces vemos a mayor aumento estas células, ¿verdad?, que tienen atipia. Hay desorden unas entre otras, tenemos mitosis atípicas, tenemos las mitosis acá, y la cromatina de estos núcleos son más oscuros. La cromatina ha variado, entonces por lo tanto es un carcinoma que está limitado al epitelio solamente. A eso se le llama un carcinoma in situ. Entonces hablamos de un carcinoma escamoso invasor cuando estos nidos de células ya están en el estroma. Hablamos en el estroma, ¿verdad? Hablamos en el estroma, esta parte de acá es el estroma. Entonces cuando estas células atípicas ya las observamos dentro del estroma, esta parte del estroma, entonces estas son las células malignas, ya la vemos en el estroma, es un carcinoma invasor. Entonces ya ha atravesado esa membrana basal, y ya estas células malignas están en el estroma. Entonces a eso se le llama un carcinoma invasor. Cuando hablamos de la diferenciación decíamos si era bien, moderado o poco diferenciado en el escamoso. Entonces, si este carcinoma produce mucha queratina, esta parte eosinófila es queratina, que eso lo produce las células escamosas. Si tiene mucha queratina, estas son depósitos de queratina, es bien diferenciado. Si no tuviera queratina y solo miramos esta célula, es moderadamente diferenciado. Y si no se parece a nada del epitelio escamoso normal, es pobremente diferenciado.
En el caso de este tejido, ¿verdad? Según hablando de invasión local, en el caso de las mamas, este es el tejido estromal de la mama, es más laxo, tiene sus vasos sanguíneos. Estos redonditos son los ductos, son alargados o son redondeados. Estos son los ductos mamarios. Entonces, este es un tejido normal de la mama. Hablando, ¿verdad?, de un tumor benigno como el fibroadenoma. Entonces, tenemos epitelio y tenemos estroma, un tejido benigno. Cuando hablamos del carcinoma en mama, vemos, este es el tejido mamario normal, amarillo. Entonces, esta lesión en forma de cicatriz, en forma estrellada, es el tumor maligno de la mama. Es muy diferente al fibroadenoma, que es un tumor benigno, es más redondo, es bien definido, los bordes bien definidos, redondeados. Entonces, este es el tumor benigno. Su contraparte, verá, digamos así, es el carcinoma, que es el tumor maligno de la mama, en forma estrellada. Por eso se le llama el origen en el cáncer, ¿verdad?, en forma de cangrejo, porque en forma tiene como estrías o extensiones hacia el tejido, por eso es que se le define así el cáncer. Entonces, en el estroma podemos ver en la parte histológica de esto, que es la parte maligna, podemos ver un montón, muchos ductos en el estroma, están infiltrando el estoma. Vemos aquí el tejido, estas pelotitas redondeadas, más clara es la grasa, esta es la grasa de la mama. Entonces vemos que estas células tumorales están infiltrando el tejido de la mama. Entonces este es un carcinoma infiltrante de la mama. Y aquí está una estructura vascular, está invadiendo una estructura vascular. En cuanto a la metástasis, ¿verdad?, hablando de las vías de diseminación, se definen, ¿verdad?, como siembras de cavidades superficies corporales en el caso de los carcinomas de ovario, la diseminación linfática en el caso de los carcinomas y la diseminación hematógena, que básicamente lo hacen los sarcomas, ese es el comportamiento. Entonces, cuando tenemos un diagnóstico de un carcinoma, siempre tiene que estudiarse los ganglios linfáticos para definir el estadio de ese tumor. En el caso de los carcinomas de ovario, igual se estudia, ¿verdad?, lo que es las cavidades. En los tumores de ovario es frecuente que hayan siembras o implantes en la superficie de la cavidad. En este caso puede ser en epiplón, puede ser en el resto de las estructuras a nivel abdominal. Entonces, en este caso tenemos una siembra peritoneal, tenemos un nódulo en el peritoneo de un tumor de ovario. Este es el intestino, entonces vemos aquí, ¿verdad? Todas estas son siembras, esos nódulos blanquecinos son siembras que tenemos, estas partes, nódulos, son nódulos sólidos, son siembras que se encuentran en el peritoneo o en la grasa que recubre las estructuras gastrointestinales. Entonces son siembras que podemos encontrar en un tumor de ovario, que son bastante frecuentes. Los carcinomas serosos de ovario es frecuente que hagan siembras. En este caso son siembras en la pleura, que también se pueden dar en la cavidad de la pleura, ¿verdad? En la pleura, que es un recubrimiento que tienen los pulmones y las estructuras de la cavidad torácica, vemos que hay siembras. Esta parte es el tejido pleural, son en varios espacios de vasos sanguíneos, ¿verdad?, en donde encontramos estas células neoplásicas. Estas células son malignas, las cuales están llegando y están, ¿verdad?, en el tejido pleural. Entonces, por lo tanto, es un tumor localizado, ¿verdad?, que tiene su siembra de células tumorales en la pleura. Y hablamos de la diseminación linfática. Esto es un ganglio linfático redondeado, tiene su cápsula, un ganglio linfático en el cual podemos observar estas estructuras en forma de glándulas, parecen ductos redondeados, así le llamamos, ¿verdad?, redondeados por células, en la cual pues, no se parece al tejido linfático. Que todo esto, el tejido linfático está formado por puros linfocitos. Esta es su estructura anatómica normal. Cuando ya vemos estas estructuras diferentes al ganglio linfático, esa es una metástasis de un tumor de origen glandular. Entonces sería un adenocarcinoma metastásico si encontramos esto en un ganglio linfático. Entonces, ya para finalizar, hacemos una comparación entre los tumores benignos y malignos. Entonces decíamos, ¿verdad?, que se
Sus características que tienen que tenerse en cuenta para definir un tumor benigno de un maligno es la diferenciación y anaplasia, que tan bien diferenciados sean en relación al tejido de origen, su crecimiento, como es, si es redondeado, si tiene bordes definidos, y el maligno, ¿verdad?, es lo contrario, la invasión hacia estructuras que están cercanas al tejido y la metástasis. Los benignos no hacen metástasis, o sea, no vamos a ver metástasis en los tumores benignos, y en los malignos sí es frecuente que tengan su metástasis. Entonces vemos un tumor, en este caso, vemos el cuerpo uterino, llega hasta acá el cérvix uterino, la vagina se continúa. Entonces tenemos las trompas uterinas y los ovarios. Entonces vemos en este caso es un tumor benigno, un leiomioma, un tumor de músculo liso, redondeado, bien definido, es benigno. Entonces lo vemos bien pequeño, no está invadiendo, esto es la parte de la cavidad uterina, todo esto rojito tiene hasta acá la cavidad uterina. Entonces este tumor está bien definido, es solo está en la pared y no está invadiendo, es un tumor benigno. Sin embargo, un leiomiosarcoma es un tumor maligno, tiene como estrías, raíces o extensiones hacia el resto de la cavidad, y vemos que este tumor se sale de la pared del útero y se extiende en la cavidad. O sea, este es un tumor maligno, un leiomiosarcoma, que es un tumor maligno, está mal delimitado y su crecimiento es más rápido, hace mucha necrosis y hemorragia. Entonces, en su estructura histológica, vemos que el tumor benigno, que es un leiomioma, vemos los fascículos de músculo liso son bien bonitos, bien definidos. Y en este caso es un tumor maligno, ¿verdad?, que es el leiomiosarcoma. Vemos las células en forma de renacuajo, más negritas, con hemorragia y necrosis, mitosis, y eso ya es un tumor maligno. Entonces es importante ver y conocer la diferencia entre uno de los dos para reconocer y poder hacer su clasificación. Bueno, sería todo, muchachos. Espero que aprovechen. Cualquier duda y algo, pues me lo hagan saber. Y pues posteriormente en la plataforma les estaré subiendo una guía de trabajo en la cual van a trabajar y van a entregar una pequeña investigación.